Bueno, un caso insólito, podría decirse, se presentaba en la ciudad de Capiatá cuando un contribuyente acudió para renovar su registro de conducir. Sin embargo, no pudieron entregarle el documento porque no tenían tinta para imprimir. ¿Qué hicieron? A propósito, los funcionarios de esta municipalidad le entregaron el plástico, le entregaron el cartón. Sin embargo, no tenía impreso absolutamente nada debido precisamente a este inconveniente, al menos es lo que denuncia este ciudadano. Nuestro compañero Sergio Valdés se encuentra con esta persona, quien al parecer volvió a acudir hasta la comuna y ahí ya le entregaron finalmente el documento que es valedero para circular. Sergio. Así es, compañeros, muchas gracias. Un saludo para los televidentes. Y bueno, lo que le estábamos informando este mediodía, lo que pasaba con Sergio Matiauda, un joven que ayer solicitaba su licencia de conducir y le entregaban un carnet en blanco por la supuesta información o la falta de tinta para poder imprimir. Finalmente, a estas horas de la tarde, final feliz para Sergio, con quien me encuentro ahora. Bueno, Sergio, viniste hasta Ruta 2 como te dijeron ayer, te acercaste hasta la ventanilla y finalmente pudiste recuperar tu licencia. Si puedes mostrar la cámara, por favor. Ahora sí Más tranquilo ahora. Mucho más tranquilo, recordé. Bueno, Sergio, desde ayer estuviste con esta licencia en blanco recorriendo, ¿no fuiste parado por la policía en el momento? Por suerte, porque si no le iba a mostrar de todas maneras, ¿verdad? Un poco una situación incómoda, de todas maneras, un poco tediosa la situación, y más todavía por la explicación absurda que uno da por falta de tinta, ¿verdad? Entonces, un poco la explicación queda un poco fuera de contexto, ¿verdad? En pleno siglo XXI no tener tinta es un poco absurdo, ¿verdad? Y es un documento donde uno requiere para circular, ¿cierto? Y tampoco, bueno, ellos me dieron blanco y no sé, andaba en Ruta 2. Sergio, después de todo el problema que tuviste ayer, de ese retraso, esa demora, hoy por ejemplo, mostrarnos qué hiciste. Viniste hasta acá por lo menos y dijiste, yo soy muchacho, o sea, vieron tu carnet que sorprendentemente está en blanco y te entregaron rápido, o sea, sin problema. Y llegué en la ventanilla y en menos de 2 minutos. No sé si se habrán enterado por redes sociales, porque me fui un poco molesto por la situación, por el hecho de hacerme esperar. Por el hecho de hacerme esperar un mediodía y hacerme regresar. Y eso molestó más porque llegué y no tenían impreso mi registro de conducir, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, me están agarrando el pelo, o sea, se están burlando de esta gente de mí. Y no había un responsable que me dijera, no, esto es lo que está pasando o esto no. Entonces dije, bueno, ¿y qué hacemos? Y no, y tiene que ir en ruta únicamente. Esto es una lección clara, un mensaje a las autoridades que se pongan, digamos, en campaña para que no falten insumos para un documento tan importante. Vos que fuiste responsable en acudir hasta tu municipalidad para pedir tu registro y te encontraste con esa sorpresa, un mensaje para todas las municipalidades. Y la verdad que sí, la verdad que muy básico es. Yo no me pongo a pensar si voy a hacer otro trámite, cómo va a ser, ¿verdad? Y justamente estaba hablando con otros compañeros que no precisamente quiero que esto trascienda a mal, ¿verdad? Que tenga un final feliz o que no suceda en otra situación, porque nosotros somos gente que trabaja, gente que trata de poner en orden sus documentos y hace tiempo, ¿cierto? Y si me dice, bueno, espera o hace fila, está bien. Pero está bien, todos tenemos que esperar nuestro turno, hacemos fila, pero una vez que llega a la ventanilla y te hace volver es como un poco tedioso, ¿verdad? Pero más que nada eso, ojalá que no ocurra y bueno, por lo menos ya voy a circular tranquilo. Bueno, vamos con Pedro a mostrar un ratito, a tratar de conversar con la funcionaria, que es el funcionario. Una disculpe brevemente para Reguarani. Este joven Sergio Matiauda finalmente pudo recuperar su licencia. ¿Usted tenía una información del problema que él tuvo, por eso le entregaron rápido? ¿Qué? ¿El director? ¿Usted es una persona responsable aquí? Sí, lo de ayer. ¿Lo de ayer? Sí, lo de ayer. Finalmente allá hay tinta sin problema para poder hacer la impresión de los... Sí, solamente era una equivocación del contribuyente. El que paga, ¿verdad? Se le da el plástico para que venga a que se le fotografíe, a que se le haga todo, y él pagó y llevó así, creyó que ya estaba todo. Eso fue lo que pasó. Un error también los funcionarios de Ruta 1 que le dijeron que no tenían tinta también.
que venga hasta La acá. tinta siempre tenemos. Ahora, por ejemplo, si vos te querés entrar acá y fijarse, ¿verdad? Por los insumos que Acá no hay tenemos. problema. No, y allá también, la misma cosa. Tenemos también allá. De la misma manera le facilitamos todos los insumos. Bueno, esa es la versión que dan. Contrario a lo que vos decís, Sergio, ellos te dicen de que no había, que allá no faltaba tinta, ahora dicen que... Y te no, dicen que no había. y no sé por qué no imprimieron entonces, porque supuestamente tenía que ser en colores. Esa es la excusa. Esa era la excusa. Y, ok. La situación. Igual, no, muchas gracias por esto y por la oportunidad. Y ojalá que no suceda, ¿verdad? Vamos a otra vez, Sergio. Sí. Bueno, pues, cerramos con esto. Finalmente, Sergio Matías, que consigue su licencia, que hasta ayer estaba en blanco. Así que, bueno, final feliz para Sergio Matías. Bueno, es lo que podemos informar aquí desde la Municipalidad de Capiatá. Volvemos con ustedes. Muy bien, gracias, Sergio. Bueno, parece realmente hasta jocoso esto, pero sin embargo, sin duda habrá generado mucha molestia para el contribuyente. Bajo este criterio, si la municipalidad otorga documentos en blanco, tampoco deberían quejarse si es que hay contribuyentes que pagan con papeles en blanco, por ejemplo, en lugar de dinero en efectivo.